En este vídeo vamos a comenzar a hablar de los ecosistemas. Para estudiar la naturaleza con detalle, los científicos, los ecólogos que son los científicos que se encargan de estudiar la naturaleza, lo que han hecho es que han dividido el medio natural en zonas con características comunes. Estas zonas son los ecosistemas. Así pues, un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos. El medio natural en el que viven y este espacio donde viven se va a denominar la biosfera. Y el ecosistema también comprende las relaciones que se producen entre seres vivos y el medio en el que viven. Los ecosistemas no son conjuntos aislados, así al conjunto de todos los ecosistemas se le denomina ecosfera. Vamos a ver que dentro de los componentes de un ecosistema podemos diferenciar dos aspectos. Uno sería la biocenosis, que es el conjunto de seres vivos de un ecosistema, y el otro sería el biótopo. El biótopo es el espacio físico donde habitan los seres vivos y las condiciones ambientales que se dan en él. Vamos a comenzar definiendo el biótopo, y el biótopo acabamos de decir que es el espacio físico y los factores ambientales. Así, el biótopo pues está compuesto del medio y de esos factores ambientales que a partir de ahora denominaremos factores abióticos. Vamos a definir tanto unos como otros. El medio es el lugar donde viven y se desplazan los seres vivos de un ecosistema, y con este medio producen intercambios constantes de materia y energía. Diferenciaremos dos tipos de medios, medios acuáticos y terrestres. Los acuáticos, el medio acuático está constituido por agua, y en este agua es donde se encuentran disueltos los gases y nutrientes que necesitan los organismos para vivir. Estos organismos que viven en el medio acuático viven sobre diferentes tipos de sustratos. Pueden vivir sobre el fondo, sobre otros organismos que viven en el agua, y también pueden estar suspendidos en el agua. El medio terrestre, a diferencia del acuático, se encuentra en la superficie de los continentes, y esta superficie está en contacto directo con la atmósfera, de la cual van a obtener los gases que necesitan para la vida. Los organismos terrestres también son capaces de vivir sobre diferentes tipos de sustratos. Viven sobre el suelo, viven sobre las rocas o sobre los otros seres vivos y sus restos. Si hablamos de los factores ambientales o los factores abióticos, estas son las condiciones físico-químicas del biótopo, y van a caracterizar al biótopo y determinan qué tipo de organismos pueden vivir en este medio. Los más importantes son la luz. La luz es importantísima porque es la principal fuente de energía y además va a condicionar la distribución de los organismos fotosintéticos, que son los que necesitan la luz de forma indispensable para vivir. Otro factor abiótico sería el agua. El agua es importantísima ya que todos los seres vivos necesitamos agua para sobrevivir. Hay organismos que están adaptados a vivir con una gran cantidad de agua, como son los organismos acuáticos, y otros organismos que se han adaptado a vivir en escasez de la misma, como son los organismos que viven en el desierto. Otro factor sería la temperatura. Cuando hablamos de la temperatura de un ecosistema, tenemos que fijarnos en dos temperaturas, en la temperatura media y en la variación de temperatura, o sea, la variación que ha habido entre la temperatura máxima y mínima de un ecosistema. Otro factor serían los gases. Estos gases ya hemos dicho que están o presentes en la atmósfera o están disueltos en el agua. Los gases más importantes son el oxígeno que necesitamos para respirar y el CO2 que necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis. Otro factor sería la composición del suelo. La composición del suelo es muy importante ya que es en el suelo donde se encuentra retenida el agua y los nutrientes que necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis. Y por último, hablaremos de la situación geográfica, ya que de esta situación geográfica van a depender numerosos factores como son la latitud, altitud, profundidad, la vertiente, los vientos, etc. Si hablamos ahora de la biocenosis, vamos a ver que los ecosistemas están compuestos por distintas poblaciones de seres vivos, y entendemos por población el conjunto de individuos de una misma especie que viven en un ecosistema. También vamos a definir dos conceptos más, el hábitat, que es el lugar físico que ocupa una determinada especie, y el nicho ecológico, que es la función que desempeña una especie en el ecosistema. Por ejemplo, las ballenas son organismos filtradores o las hienas son organismos carroñeros. Así pues, hay organismos como los tres que tenemos en la imagen que comparten un hábitat, como puede ser la selva, y presentan nichos ecológicos distintos. O sea, la jirafa es un organismo herbívoro, el león es un organismo carnívoro y la hiena es un organismo carroñero.
Si en un mismo hábitat coinciden dos especies que presentan también nichos ecológicos idénticos, lo que va a hacer es que va a haber una lucha por la supervivencia entre ellos, de modo que solo sobreviva una de las dos especies. Y por último, vamos a hablar de las relaciones interespecíficas. Estas relaciones se dan entre individuos de diferentes especies y están basadas en la alimentación. Y vamos a hablar de tres tipos de relaciones interespecíficas. Una sería la depredación. En la depredación hay un organismo que es el depredador que va a cazar a otro organismo que es la presa, y tanto uno como otro desarrollan estrategias para llevar a cabo su función de la mejor forma posible. De modo que los depredadores han desarrollado dientes, garras, etcétera, para cazar mejor a la presa, y la presa ha desarrollado estrategias pues para esconderse mejor, etcétera. Otro tipo de relación sería el parasitismo. En el parasitismo también hay dos tipos de organismos. Uno es el parásito y otro es el hospedador. La condición que se da en el parasitismo es que el parásito va a perjudicar al hospedador. Y el parásito también ha desarrollado estrategias pues para anclarse mejor al hospedador, y entonces tiene estructuras para agarrarse, para introducirse mejor al hospedador, etc. Un ejemplo de parasitismo serían los mosquitos, que a nosotros nos causa pues un daño que, aunque sea leve, pues es un daño y son transmisores de enfermedades. Y por último, hablar de la simbiosis. La simbiosis es una relación de mutuo beneficio entre dos organismos que se denominan también simbiontes. En muchos casos esta relación de simbiosis es tal que los organismos ya no pueden vivir separados, como es el caso de los líquenes, que es una mezcla o es una asociación entre una alga y un hongo.